Buenos días. Vamos a seguir en este tiempo de culto a través de la meditación de las Escrituras. Para los que nos visitáis, estamos haciendo una serie de sermones en la epístola a los Hebreos. Una carta preciosa, ¿verdad? Como toda la Escritura, podríamos decir que es una carta preciosa, igual que las Escrituras son tan preciosas cuando profundizamos más y más en ellas. Es una carta de ánimo, porque la realidad es que la vida cristiana no es fácil. Perseverar hasta el fin no es sencillo. Hay mucha dificultad, hay oposición, hay rechazo desde el momento en que el Señor viene a nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Desde el mismo momento que somos hechos hijos de Dios, se levanta entonces aquella batalla en que nuestros enemigos, nuestro viejo hombre, el pecado que hay en nosotros, un mundo anticristiano, el enemigo mismo, pelean contra nosotros para hacernos desviar y para hacernos caer. Es una lucha fuerte en la que, gracias a Dios, no estamos solos. Tenemos a su Espíritu Santo morando en nosotros, que nos capacita, nos fortalece, nos da sabiduría y nos ayuda a seguir adelante. Pero, como decía antes, la realidad es que no es fácil. Hay mucha oposición, hay mucho rechazo. Y es cierto que por causa de tal oposición y de nuestra debilidad, en ocasiones pasamos tiempos realmente complicados, difíciles, adversos, mucha oposición, somos rechazados, somos perseguidos, todo se nos pone en contra, no entendemos qué está sucediendo y entonces aparecen en nuestras vidas las dudas, la preocupación, el desánimo. Es posible que llegue algún momento en que nos planteemos si dejar esta lucha porque es realmente agotadora. Todo parece tan complicado que llega un punto en que quizás somos tentados a dejarlo todo. Así les estaba sucediendo, como hemos ido viendo a lo largo de estos sermones, a los destinatarios de esta epístola. Ellos estaban pasando por momentos realmente complicados por causa de su nueva fe en Cristo. Estos hermanos eran creyentes, pero de origen judío, estaban siendo perseguidos, burlados por todos aquellos que hasta hacía poco eran sus amigos. Ellos estaban atravesando momentos realmente difíciles. Ellos se estaban planteando si quizás regresar al judaísmo, dejando a Cristo por causa de toda la oposición que estaban enfrentando por causa de los judíos. La realidad es que su vida anterior era mucho más sencilla. Solo tenían que cumplir una serie de ceremonias y rituales, y volviendo al judaísmo, ellos sabían que volverían a ganarse el respeto y la amistad de sus vecinos. Y llegados a un momento, era tal la oposición, pensad que ya estaban fuera, los echaban, no podían entrar en la sinagoga, sus amigos, sus vecinos no les hablaban, podían ser expulsados de sus trabajos por causa de su fe en Cristo. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Podían plantearse. ¿No estábamos mejor antes? ¿Teníamos descanso y paz? En medio de estas dudas que podían estar pasando por sus mentes, el autor de esta epístola les escribe una carta de ánimo y una exhortación a mantenerse firmes. ¿De qué manera va a dar ánimo o exhortar a estos hombres y mujeres que dudan, que pasan por dificultades, para animarles a continuar adelante? Bueno, para aquellos que están pensando en regresar a lo que antes eran, les está diciendo, ¿cómo vais a volver a aquello que era incompleto? ¿Cómo vais a volver a aquello que era inferior? La manera de traer ánimo al creyente es mostrar quién es aquel en quien han creído, para que vean a la luz de Jesús cómo todo lo demás no son más que sombras de esa realidad mayor. Habéis creído en Cristo, mayor que todas las ceremonias, que todos los rituales y que todas las personas del Antiguo Testamento que se te puedan pasar por la cabeza. Él es el rey mayor que David y, como veremos esta mañana, Él es el profeta mayor que Moisés. Él es superior a los ángeles, Él es superior a todo lo que podáis llegar a imaginar. ¿Cómo vais a volver a aquello que es incompleto? Aquello que no es más que sombra de aquello que estáis creyendo ahora. Es absurdo. Es solo en Jesús donde realmente vais a poder encontrar paz. Porque es cierto, volver a su judaísmo anterior podía traer paz con sus vecinos, pero les iba a causar un gran problema, porque estarían rechazando a Cristo.
Y vamos leyendo esta epístola y podemos llegar a pensar que, bueno, esto tampoco nos afecta demasiado a nosotros, porque ¿quién de nosotros está planteándose ir al judaísmo? No venimos de allí, nosotros, como gentiles. Ellos venían del judaísmo y habían creído en Cristo. Quizás nosotros estamos pensando, no, yo no tengo esa tentación de regresar a las ceremonias o a los rituales del Antiguo Testamento, pero el principio que trata esta carta es aplicable a los creyentes de todos los tiempos. Aquellos que podemos ser tentados a dejar de seguir a Cristo cuando el llamado se vuelve más difícil, cuando hay oposición y rechazo, cuando somos tentados a seguir otras opciones menos difíciles que seguir a Cristo. Como hemos visto, esto es lo que ellos estaban siendo tentados, a volver a aquello que era menos difícil, porque seguir a Cristo es difícil. Vamos a ver cómo sigue en ese argumento el autor de mostrar a Jesús como aquel en quien podemos confiar plenamente porque es superior a todas las cosas, que buscar cualquier otra cosa es buscar aquello que es inferior a esta realidad. Acompañadme a Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es el punto principal que está enfatizando el autor de esta carta? Jesús es superior a Moisés. Les está diciendo, no caigáis, no cedáis a la tentación de volver a Moisés, porque ya habéis creído en aquel que es mayor que Moisés, aquel que tiene más gloria, aquel que es estimado de más honra que Moisés, que es Jesús. Como decía antes, quizás nosotros no tenemos esa tentación de regresar al judaísmo, pero podemos tener la tentación de buscar en cualquier otro lugar que no sea Cristo nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestro ánimo. Y el autor de esta carta nos va a mostrar que para permanecer firmes y perseverar hasta el fin, debemos tener la mirada bien puesta en Jesús. El punto de este texto es, considera a Jesús. Y vamos a desarrollar esto a la luz de 4 puntos, 4 cosas que quiero enfatizar en esta mañana a la luz de este texto. En primer lugar, vamos a ver la importancia de recordar quiénes somos en Cristo. En segundo lugar, vamos a considerar a Jesús. Vamos a fijar nuestra mirada en aquel de quien nos está hablando el autor de esta carta. En tercer lugar, vamos a considerar la superioridad de Jesús sobre Moisés y lo que ello implica. Y en cuarto lugar, vamos a ver esa exhortación a la perseverancia que nos da este hombre. Recordar quiénes somos en Cristo, fijar la mirada en Cristo, ver la superioridad de Cristo sobre Moisés y una exhortación a perseverar hasta el fin. Esos son los 4 puntos que vamos a estar considerando. Hemos leído el texto y nos damos cuenta de qué manera empieza. Fijaros de qué manera se dirige a ellos al desarrollar este argumento. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Él es intencional en la manera en que se dirige a su audiencia, a sus lectores. Le está diciendo de alguna manera, recordad quiénes sois. Él se dirige a ellos de manera intencional con estos términos para que mediten quiénes son ahora en Cristo. Es importante recordar siempre cuál es nuestra identidad en Cristo, pero en momentos de dificultad, de oposición, cuando las cosas se ponen complicadas, es importante recordar quiénes somos por causa de la obra de Cristo si hemos creído en Él. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué debían recordar en ese momento? Número 1, somos santos. Hermanos santos, se dirige el autor a sus destinatarios. Somos santos. Y uno podría pensar, ¿yo? Somos conscientes de que hay pecado en nosotros,
que no deberíamos pensar ni hacer algunas cosas de las que pensamos y hacemos. Somos pecadores. Lo recordamos. En esa lucha que decía al principio, en que nuestro viejo hombre pelea, nosotros pecamos y nos recordamos que todavía esa obra no está terminada. Estamos siendo santificados conforme al carácter de Cristo, pero todavía hay pecado en nosotros y es precisamente ese pecado que cometemos que nos recuerda una y otra vez esta condición. Pero recuerda esta verdad. Si estás en Cristo, eres santo. Ya has sido apartado por Él. Le perteneces. Has sido sacado de una esclavitud, de la esclavitud del pecado. Has sido apartado por Dios y ahora formas parte de la familia de Dios. Eres santo. Es cierto que estamos siendo santificados en la medida que el pecado va siendo quitado de nuestras vidas y nuestro carácter se va conformando al carácter de Cristo, pero tu condición hoy es que eres santo, has sido apartado para Dios, le perteneces al Dios eterno. Cuando Cristo venga en gloria y poder a hacer todas las cosas nuevas, cuando todo el mundo pase por fuego para hacer nuevas todas las cosas, cuando todo se haga nuevo, cuando vengan los diluvios y destruyan todas las cosas para formar esos cielos nuevos y tierra nueva, cuando venga Dios en ira a juzgar al mundo, tú, si has creído en Cristo, vas a ser librado, porque le perteneces a Él. Eres santo. Aún no eres lo que deberías ser, es cierto. Estamos siendo santificados, pero toma ánimo al recordar cuál es tu posición. Ya eres santo. Somos santos. Somos, dice, hermanos santos. Él se dirige a sus destinatarios como a sus hermanos santos. Hemos sido salvados para formar parte de una familia. Y esa es una verdad en la que quizás no meditamos demasiado. Meditamos, reflexionamos y estudiamos mucho, como estamos haciendo ahora en la mañana los estudios, acerca de la regeneración, acerca de la justificación, acerca de la santificación, acerca de todos los elementos que forman parte de la redención. Y uno de ellos, en el que quizás meditamos menos, es el de la adopción. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos sido introducidos en un pueblo y hemos sido introducidos en una familia. Somos hermanos de estos hebreos, somos hermanos de este hombre que ya conoceremos en los cielos quién es, porque es anónimo. Somos hermanos suyos, pero recordad, somos hermanos también de Cristo. Hermanos de Cristo, así lo veíamos la semana pasada en el capítulo 2, versículo 11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Recuerda, eres hermano de Cristo, has sido adoptado, formas parte de la familia de Dios y además sigue en su argumento, en su introducción, diciendo que somos participantes del llamamiento celestial. Es decir, que si tú has creído en Cristo, tienes parte con los que han sido llamados al cielo. Tenemos una herencia en los cielos, tenemos algo que vamos a heredar por causa de la obra que Cristo llevó a cabo en aquella cruz. Nuestra ciudadanía no se encuentra en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, vais a ser rechazados en este mundo. No os vais a encontrar cómodos en este mundo porque no pertenecéis a este mundo. Recuérdalo, le perteneces a Dios. Tu reino es el reino de Dios. Formas parte de la familia de Dios. Por lo tanto, un mundo anticristiano que rechazó al Santo de Dios va a rechazar a todos aquellos que se identifican con Él. Por lo tanto, hermanos, si estáis sufriendo por la causa de Cristo, no os desaniméis. Consideraos bienaventurados, porque os están identificando con Cristo. Y eso es lo mejor que puede estar sucediendo. Si te identificas con Cristo, significa que le perteneces. Si le perteneces, hay una herencia en los cielos que es tuya. Por lo tanto, aunque aquí en la tierra te lo quiten todo, te quedes sin trabajo, te quedes en la pobreza porque no te dan ni de comer, no te preocupes, eres participante del llamamiento celestial. Has sido llamado por Dios a heredar una herencia eterna, un lugar que Cristo está preparando para ti. Así que, en primer lugar, en medio de estas dudas que están asaltándote, recuerda quién eres. Eres santo, formas parte de la familia de Dios, heredero de una herencia que Cristo está preparando para ti, que ya es tuya. Entonces, una vez que ya has considerado quién eres, por causa de la obra de Cristo,
Ahora, mira a Cristo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Vosotros, hermanos, le está diciendo, mirad a Cristo, fija tus ojos en Cristo, medita en Él, concéntrate en Él, fija tus pensamientos y tu mente solamente en Él. Mírale. Es lo que le está diciendo básicamente. Considerad a Jesús. Fija tus ojos detenidamente en Él. Ahora, ¿por qué este llamado a considerar a Jesús? No estamos diciendo que ya le conocemos, no estamos diciendo que ya formamos parte de su familia, no estamos diciendo que ya nuestra identidad está en Él, ya lo conocemos. ¿Por qué ese llamado a fijar nuestra mirada en Él? El pastor John MacArthur respondía a esta pregunta en una ocasión de esta manera. Dice, debemos considerar a Jesús constantemente, simplemente porque todos nosotros estamos lejos de descubrir completamente toda su gloria, toda su belleza y todo lo que Él es. Por eso debemos fijar nuestra mirada en Cristo, para contemplarlo en toda su gloria, en toda su majestad, para contemplar cuán precioso, cuán poderoso, cuán santo, cuán justo es Él. Y solo lo haremos si lo miramos a Él y meditamos en Él. Eso llenará nuestro corazón de ánimos. Muchos sabéis lo que me apasiona a mí la astronomía. No hay nada más precioso que observar un cielo estrellado. Y este año pasado tuvimos una experiencia fantástica. Estábamos de vacaciones con unos hermanos en Tomelloso y en la noche, después del segundo culto que se sucedía en un pueblo cercano, al regresábamos de noche, eran como las 12 de la noche, en una carretera entre dos pueblos allí en Castilla, que las carreteras son muy largas, muy rectas, en medio de la nada, iba conduciendo y de repente alguien que iba en el coche, un hermano, dice, mirad el cielo. Yo iba conduciendo, me fijé un poquito, ¿no? Y lo vi que brillaba mucho y como a todos nos apasiona todo eso, nos paramos a medio camino entre las dos poblaciones en la distancia suficiente para que no hubiera nada de contaminación lumínica. Nos aparcamos, plena oscuridad, levantamos los ojos al cielo y es espectacular. Contemplar la Vía Láctea en un cielo perfectamente limpio. Nos quedamos todos con la cabeza para arriba, observando la inmensidad del universo. ¿Cuántos millones de estrellas hay? ¿Cuántos millones de galaxias hay? Qué lejos, qué grande, qué infinito, qué majestuoso que es el universo. Te humilla mirar hacia el cielo y ver los millones de estrellas con sus planetas que puedan haber. Y cuando eres creyente, mirar a los cielos y meditar cuán grande tiene que ser el Dios que ha puesto cada una de esas estrellas en ese lugar y que las sostiene en funcionamiento en todo momento. Cuán grande, cuán sabio, cuán poderoso. Es en la contemplación de ese infinito universo que nuestros corazones se llenan de esa humildad, de ese gozo, de ese asombro. Y nos quedamos así, parados, mirando para arriba, hasta que alguien dijo, hey, vámonos, que nos están esperando. Estarán preocupados porque no llegamos, nos estaban esperando en la casa en la que estábamos siendo alojados. Pero si no es por eso, yo no sé a qué hora habríamos terminado. Uno se tumbó en el suelo mirando para arriba, solo para contemplar. Y pasaban los minutos, solo contemplando y llevando nuestra imaginación y nuestra mente al contemplar esa grandeza. En la contemplación del universo infinito encontramos ese gozo, esa humildad y ese asombro. Y es en la contemplación de Jesús, de su persona y de su obra. Cuando fijamos nuestros ojos de esta manera y nuestros pensamientos en Él, donde nuestros corazones van a ser consolados, confortados, animados, llenados de gozo, de asombro y de alegría. De la misma manera que contemplas el cielo estrellado y te maravillas a contemplar cuán precioso es, mira a Cristo, contempla su persona, contempla su obra tal como Él ha sido revelado y tu alma se llenará de gozo, de alegría, de ánimo, de consuelo, de fuerzas. Todo lo que necesitamos es mirar a Cristo. Cuanto más tiempo pasemos en esa meditación, más asombro, más gozo, más esperanza, más ánimo vamos a tomar para seguir adelante. Por lo tanto, para mantenernos firmes tenemos que mirar hacia arriba. Fijar nuestra mirada en aquel que ahora está sentado en el trono.
¿Cuánto nos perdemos por no mirarlo? Es necesario detenernos y contemplar a Cristo, porque sabemos la teoría. Yo conozco la teoría. Cojamos un mapa de las estrellas y podemos situar cada una en su lugar. Sé qué constelaciones, qué galaxias, qué estrellas se pueden ver en un momento determinado en la noche. Conozco la teoría. Puedo leer un libro de astronomía y maravillarme al ver lo que dice allá. Pero es en el momento en que levanto mis ojos y veo y contemplo esa realidad cuando mi corazón es más animado. Vivimos en un tiempo en que muchos cristianos tienen un gran conocimiento teórico de las Escrituras, de las doctrinas de la Biblia. Pueden explicarte con claridad las doctrinas bíblicas, leen muchos libros, acumulan mucha información, escuchan muchos sermones, pueden defender con fuerza sus puntos de vista sobre distintas doctrinas. Hay mucha lectura, hay mucho estudio, pero hay poca meditación. El problema de hoy es que conocemos acerca de Jesús, pero por no haberle considerado, por no haber meditado en esas verdades, en pasar tiempo y contemplar a Cristo, conocemos más acerca de Él, pero no lo conocemos más a Él. Conocemos acerca de Él, pero no experimentamos a Él. Si todo nuestro estudio, si toda nuestra lectura, si todos los sermones que escuchamos, si todo ello no nos lleva a apreciar más a Cristo, a amarle más, a desearle más, realmente no está sirviendo para nada. Porque todo ese conocimiento lo único que producirá es un corazón orgulloso, un corazón que es capaz de describir, una mente que es capaz de describir teóricamente todas las doctrinas, pero que no las ha experimentado. En nuestra iglesia tenemos muchas oportunidades de estudio. El estudio de la mañana del domingo, el miércoles por la tarde, las células de los viernes, los discipulados personales. Y mi oración en todo momento es que cada uno de esos estudios Dios los use para transformar nuestros corazones, para que seamos transformados por aquellas verdades, que el Espíritu Santo grabe esas verdades en nuestros corazones para ser transformados más y más conforme al carácter de Cristo. Decía Spurgeon en una ocasión que no es mejor estudiante el que más libros lee, sino el que más medita sobre ellos. No aprenderá más de divinidad el que oye la mayor cantidad de sermones, sino el que más devotamente medita en lo que oye. Ni será un erudito tan profundo el que lee grandes volúmenes uno tras otro, sino el que lee poco a poco, precepto a precepto, línea por línea, digiere lo que lee y meditando asimila en su corazón cada sentimiento. Primero, comprendiendo lo que lee y después apropiándose en el espíritu de lo que leyó en su propia alma. La meditación, dice, es una actividad excelente. Es el rumiar del alma por la que obtenemos esa nutrición que alimenta y sostiene la mente. Es por eso que en muchas ocasiones os animo a tomar una libreta cuando vayáis a leer la Biblia. Cuando hacemos nuestro devocional, toma una libreta, ora antes de leer, ora después de leer y escribe en una libreta qué has meditado acerca de este texto. ¿De qué manera esa palabra te lleva a alabar a Dios? ¿De qué manera esa palabra te conforta? ¿De qué manera esa palabra te anima? ¿De qué manera esa lectura te lleva a dar gracias a Dios? ¿De qué manera al leer eso pides al Señor que ser transformado conforme a lo que has leído? Eso es un trabajo de meditación, de leer, masticar, para luego digerir. Claro, ¿qué sucede con esto? Que tu plan de lectura de la Biblia no se completará en un año, se completará en 3. Yo os animo en muchas ocasiones a leer menos, pero a leer más profundamente, más detenidamente. Que tu plan de lectura te lleve 10 años, pero que lo que vas leyendo sea grabado en tu mente y en tu corazón a medida que vas avanzando, porque eso es lo que necesitamos para perseverar hasta el fin. Saturarnos del Evangelio, saturarnos de Cristo, mirar quién es Él, meditar en esas verdades. Lo que el autor les está diciendo a sus lectores es algo así. Sé que estáis atravesando momentos de dificultad, y esto aplica a nosotros también, de oposición, de rechazo. Sé que estáis siendo tentados a regresar a los caminos de antes. Sé que os estáis desanimando. Sé que parece que todo te esté saliendo mal. Sé que la depresión está llamando a tu puerta. Sé que ha llegado un momento en que no sabes qué hacer. Mira a Cristo. Mira a Cristo hasta que Él se revele con todo su poder glorioso delante de ti. Mira, fija tus ojos
en Cristo. Más adelante leemos en el capítulo 12, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que nos está llamando el autor de Hebreos. Mira a Cristo, medita en esas verdades, que el Espíritu Santo las grabe, que aquello que tienes en tu mente se llegue a tu corazón y seas transformado, y tu amor por Cristo crezca y crezca de tal manera que tu consuelo, tu ánimo, tu esperanza descanse en aquel que verdaderamente lo puede proveer, que es Cristo. Recuerda quién eres, fija tus ojos en Cristo, y ahora vamos a ver precisamente esa superioridad de Jesús que nos lleva a alabarlo a Él. Nos dice que Jesús es superior a Moisés. Ese es el punto que está desarrollando aquí. Y nos dice que consideremos a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ese es Jesús. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Apóstol es una palabra, en el original tiene el sentido de enviado. Jesús es el apóstol, Jesús es el enviado, es el que nos trae la palabra de Dios. Así lo leemos. Jesús, cuando le ora al Padre, dice: como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Dios el Padre envió al Hijo. Jesús es el apóstol, es aquel que trae la palabra de Dios a nosotros. Pero es más que un mero embajador, ya lo vimos. Él mismo es la palabra de Dios encarnada. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Si el apóstol representa a Dios ante los hombres trayendo mensaje, el sumo sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, es quien media por nosotros, es quien intercede por nosotros, es por medio del cual podemos acercarnos a Dios. ¿Y cómo hace esa obra de apóstol y de sumo sacerdote? Lo hemos ido viendo a lo largo de esta carta, por medio de su encarnación. El Dios eterno se hizo hombre, vino a la tierra, vivió entre nosotros para traernos ese mensaje. Él mismo era el mensaje, la palabra de Dios. Él era el mensajero, pero también él era el sumo sacerdote. Pero no uno cualquiera, sino uno que se identificó de tal manera con nosotros, que no solamente intercedió por nosotros, sino que Él mismo se entregó como sacrificio, como pago delante de Dios para expiar nuestro pecado. Él se entregó. Ese mismo fue la identificación de nuestro sumo sacerdote con nosotros. Hasta ese punto. Versículo 18 del capítulo 2. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Considera esto. Jesús conoce tu sufrimiento. Jesús conoce cuáles son tus tentaciones. Él no es ajeno a lo que tú estás sucediendo, lo que está sucediendo en tu vida. Eso es importante que lo recordaran los lectores originales de esta carta, que estaban atravesando por dificultades. Cristo también sufrió. Nuestro sumo sacerdote se identificó con nosotros al punto que sufrió esa humillación, sufrió ese dolor, fue tentado, para ahora, dice, socorrer a aquellos que son tentados. Y esa es una verdad preciosa que considerar acerca de Jesús. Nunca nadie podrá decirle a Jesús: es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Tú me lo puedes decir a mí, porque yo quizás no conozco tu experiencia, porque eres tú quien la estás experimentando en la profundidad de su dolor. Nadie le puede decir eso a Jesús nunca. Jesús tomó la decisión de sufrir en sus propias carnes nuestra debilidad. Él conoce tu dolor. Leía en un sermón cómo alguien reflexionaba el hecho de que muchos de los salmos están llenos de preguntas. ¿Te has fijado? ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Esas son nuestras preguntas cuando estamos en dolor, en sufrimiento. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Y lanzamos esas preguntas como una respuesta natural al sufrimiento, pero mientras tú elevas esa oración, cuando tú elevas ese clamor, hay uno que conoce ese clamor porque él mismo lo experimentó, porque él mismo planteó una cuestión en un momento determinado. ¿Os acordáis en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión de dolor, esa expresión de sufrimiento al recibir la ira de Dios cayendo sobre él, la que tú y yo merecíamos. Así que cuando tú preguntas en tu dolor y elevas tu oración a Dios, tu sumo sacerdote, el intercesor, el mediador, conoce ese dolor. Él experimentó ese dolor en aquella cruz.
Él conoce tu clamor, tu dolor, tus llantos, no teóricamente, sino porque Él los experimentó. Y en esa verdad, al considerar esa verdad, tú puedes encontrar consuelo hoy. Porque Él sufrió esto para que tú un día estés en un lugar en el que ya no habrá más sufrimiento, más llanto ni más dolor, nunca más. Él sufrió la ira de Dios para que tú disfrutaras esa eternidad de gozo con el Padre. Considera esto, considera a Cristo, medita en esta verdad, en lo que Él ha hecho por ti. Fijaros cómo constantemente lo que el cristiano necesita no es más que recordar el Evangelio. Recuerda el Evangelio, recuerda quién es Cristo, recuerda qué es lo que ha hecho Él por ti, recuerda cuáles son las implicaciones, recuerda cuáles son las promesas que tienes en Él, recuerda cuál es la esperanza que tú tienes en Él, recuerda, medita. No les está diciendo nada nuevo, sino simplemente recuerda quién es Cristo. Fija tu mirada en Él, no mires a ningún otro lugar. En ningún otro lugar vas a encontrar consuelo ni paz, sino en Cristo. Y se dirige de manera concreta a los lectores originales, como decíamos, para mostrarles que en ningún otro lugar pueden encontrar ese consuelo. Y de manera concreta les está diciendo, es que no tenéis que ir a Moisés, no tenéis que regresar al pasado. Los judíos tenían en muy alta estima a Moisés, es lógico, fue el mensajero por excelencia en el Antiguo Testamento, fue por medio del cual Dios trajo la ley, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones leemos la ley de Moisés? Lo tenían en alta estima, él trajo la ley. De alguna manera no se habla de él como un apóstol, pero esa fue su función. Él trajo la palabra, él trajo el mensaje de Dios al pueblo. Ahora fijaros cómo Jesús es superior a Moisés ya desde aquí, porque el autor le atribuye a Moisés dos roles. Él es el apóstol y él es el sumo sacerdote. Le atribuye a Cristo, nos ha dicho Moisés. Le atribuye a Cristo dos roles. Él es el apóstol, el mensajero, y él es el sumo sacerdote. Si tú le preguntas a un judío quién era el mensajero más excelente, como decimos, te dirían Moisés. Si les preguntaras cuál era el sumo sacerdote por excelencia, ellos te dirían Aarón. Pero Cristo es el apóstol y el sumo sacerdote. Cristo es el cumplimiento de aquello que estos dos hombres eran sombra. Por lo tanto, no regreses a lo que es inferior. Fíjate a Cristo en quien cumple. Él es superior a Moisés y a Aarón. Moisés fue mensajero, pero no fue sumo sacerdote. Aarón fue sumo sacerdote, pero no fue mensajero. Cristo asume para sí el cumplimiento de aquellos ministerios de los que Moisés y Aarón solamente eran sombra. ¿Queréis regresar a lo incompleto, a lo inferior, cuando tenéis a Cristo, quien cumple todas las promesas? Ahora en el capítulo 3 nos va a mostrar la superioridad de Jesús sobre Moisés. En el capítulo 4 nos va a mostrar la superioridad de Jesús sobre Aarón. Pero empieza diciendo que Jesús es superior porque lleva a cabo los dos oficios, los dos ministerios. Así que Jesús es superior a Moisés. Fijaros cómo nos dice que lo consideremos a Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Estamos hablando de que el propósito del autor es mostrar la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y fijaros de qué manera lo hace. Va a hacer una comparación para mostrar esa superioridad. Pero él dice, Moisés fue fiel, Jesús también, pero más. No tiene que atacar ni desmerecer a Moisés para mostrar que Jesús es superior. Eso nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Si queremos hablar bien de alguien, quizás tenemos que decir las fallas del otro para que se vea mejor a este, ¿no? Estaba pensando, como le decía a mi hijo, ese debate ya nos queda un poco más en el pasado, pero ha habido un debate durante años acerca de quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi. No hay tal debate porque un madridista honesto diría que Messi. Pero bueno, supongamos que existe ese debate. Cuando tú hablabas con un culé, te diría que Messi es el mayor, y los hay que lo harán diciendo Messi es tal, 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 pero Ronaldo, y te empezarán a decir cosas malas del portugués. A la inversa también. Hay quienes para decir que Ronaldo era mayor, tienen que decir, pero claro, es que Messi tal, 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 ¿no? Necesitamos, en ocasiones, para hablar bien de alguien, hablar mal del otro para que este alguien se vea superior.
Pero el autor de Hebreos no lo hace. Moisés fue fiel, Jesús también, pero más. Y tú y yo sabemos, como veremos ahora, que Moisés falló. Pero él va a mostrar que si vosotros tenéis en gloria a Moisés, él no lo va a bajar. Lo tenéis aquí, Jesús está aquí. Ese es el ejemplo que nos muestra cómo hablar bien. El argumento es de bueno a mejor. Moisés fue fiel, Jesús también, pero más. Moisés fue fiel a Dios. Fue fiel, estando dispuesto a dejar la gloria en el palacio de Faraón para identificarse con un pueblo esclavo y llevarlos a la libertad a través de muchas aflicciones. Leemos más adelante en el capítulo 11, versículo 24, que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés fue fiel a Dios y dejó esa gloria. Cristo fue fiel a Dios, no dejando un palacio terrenal, sino dejando la gloria en los cielos para venir, humillarse, hacerse hombre y sufrir en aquella cruz esa ira de Dios que cayó sobre él. El precio que pagó Moisés fue alto, pero queda empequeñecido al comprobar lo que costó a Cristo ser fiel al Padre. Le costó su propia vida en aquella cruz, el justo muriendo por los injustos. Moisés fue fiel a Dios al llevar a cabo el llamado de Dios. Tal como Dios le mandó, confrontó a Faraón, sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, soportó a un pueblo durante años, los llevó 2 veces a las puertas de la tierra prometida. Pero ¿os acordáis cómo fue su llamado? Solo había excusas. ¿Yo? Yo no puedo. No me van a creer. ¿Qué voy a decir? Yo no sé hablar. ¿Cierto? A lo largo de su ministerio, él fue fiel, pero vemos como en una ocasión golpeó una roca desobedeciendo el mandato de Dios. Cristo fue fiel en todo momento. Él estuvo dispuesto a dejar la gloria en los cielos para venir a rescatarnos. El deseo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Leemos en Juan 4:34, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. Jesús fue fiel hasta el fin. Y vemos esa imagen de manera sublime en el huerto de Getsemaní, cuando ante los horrores de la cruz, Jesús dijo, si puede pasar esto de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue fiel hasta el final con lo que le costó. Moisés fue fiel, Jesús más y mejor. Yo os he contado las fallas de Moisés, somos conscientes de ellas. Sus destinatarios, sus lectores las conocerían, pero el autor de Hebreo no necesita enfatizar esto. Él dice que Moisés fue fiel y Jesús dice, versículo 3, tiene mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ¿qué? Como hijo sobre su casa. Cristo es superior a Moisés, tanto en su persona como por su obra. Es superior por su obra. Leemos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. El término casa es el término griego oikos, que significa familia. Está hablando de personas. Israel era el pueblo de Dios, era la familia de Dios. Moisés fue un fiel mayordomo de la familia de Dios. Él fue fiel en la administración de las verdades de Dios a su pueblo. Él fue fiel a la hora de traer la verdad y comunicarla al pueblo, pero él era un mayordomo de esta casa. Él formaba parte de la casa. Él era una piedra de esa casa. Jesús hizo la casa. Jesús es el constructor. Moisés no formó el pueblo. Cristo, Dios por medio de Cristo formó el pueblo. Moisés es una herramienta. Cristo es el constructor. ¿Qué tiene mayor honra? ¿Cómo queréis volver atrás? ¿Vais a dejar el constructor para aferraros a una herramienta? Es lo que les está diciendo. Moisés no creó la casa de Israel, fue Dios. Dios ha formado un pueblo para sí. Cristo ha formado un pueblo para sí por medio de su vida, muerte y resurrección. Jesús tiene mayor gloria porque Él es el constructor de la casa. Jesús creó esa familia, es el constructor de la casa de Dios. Ahora, un pequeño detalle, hay una sola casa. No hay 2 casas. No está Israel y está la iglesia. Hay una sola casa, que es el pueblo de Dios, formada tanto por judíos como por gentiles. Moisés, por su obra, fue fiel como siervo en la casa de Dios.
Jesús es superior por su obra, porque Él es el constructor. Y Jesús es superior también en su persona, porque Moisés es llamado siervo, Jesús es llamado hijo, y un hijo es mayor que un mayordomo, ¿cierto? Es curioso porque el término que se usa para Moisés, para llamarle siervo, no es el que se suele usar cuando se refiere en las Escrituras a los cristianos como siervos, el término doulos, que significa esclavo, sino el término que se usa para Moisés es serapón, que significa mayordomo o siervo con un sentido de dignidad o de privilegio. Es decir, Moisés fue un siervo, pero fue un siervo especial. Fue un siervo con una dignidad especial. Moisés ocupó una posición privilegiada como tal. Dios trató con él de una manera especial. Dios habló con él cara a cara. Moisés era un siervo especial, privilegiado, el más alto, pero no dejaba de ser siervo. Fijaos en el uso de las preposiciones. Él era siervo en la casa. Jesús era el hijo sobre la casa. Él es el hijo, él es el heredero, él es el dueño de la casa. Moisés es una sombra de Cristo. Fijaros, el ministerio de Moisés como siervo era hablar de las verdades que se tenían que decir. Si un judío quería regresar a Moisés, Moisés le diría, pero mira Cristo, que te estoy hablando de Él, te estoy apuntando hacia Él. Ya te he dicho que Dios enviaría a uno mayor que Él. Moisés profetizó de que Dios levantaría un profeta mayor que Él. Por lo tanto, Moisés como siervo fue fiel en la tarea de ¿qué? De apuntarnos hacia aquel que es mayor que Él, el Hijo, que es Jesús. Moisés fue una sombra de aquel profeta que Dios iba a enviar, el Mesías. Moisés es la sombra, Jesús es la realidad. Moisés fue fiel. Sacó al pueblo de Egipto, lo llevó a través del desierto a recibir una herencia terrenal. Leemos la historia bíblica y sabemos que esa tierra fue perdida. Cristo, el Éxodo es una ilustración de la salvación en Cristo que nos saca de la esclavitud espiritual, nos lleva hasta recibir una herencia celestial que nunca perderemos, porque Él mismo la asegura para nosotros. La salvación que Cristo provee es mayor. Por lo tanto, hermanos, que os sentís abandonados, que os sentís rechazados, que os sentís expulsados de las sinagogas, que sois rechazados, ya no quieren saber nada de vosotros, quizás te encuentras solo. Recuerda, no has sido abandonado por Dios, porque formas parte de la familia de Dios. Eres una piedra viva en la casa de Dios. Eso es lo que somos. Esto aplica para nosotros también hoy. Formamos parte de esa casa de Dios, de la cual Cristo es el Hijo, el dueño. Le pertenecemos. Estas palabras, como decía, fueron escritas para animar a sus lectores. Pero fijaros que también, en último lugar, se encuentra una exhortación. Dice que somos su casa, aquellos que hemos creído en Él, ¿cierto? Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo sabemos si formamos parte de esa casa? Esta condición a algunos les puede llegar a preocupar o a desanimar, porque si pertenecer a la casa de Dios depende, como parece intuirse en una primera lectura, de mi desempeño, del hecho de que yo persevere hasta el fin, ahí tengo un problema. Si el hecho de pertenecer en esa casa, si mi salvación depende de que yo aguante hasta el fin, no sé tú, pero yo te puedo asegurar que no voy a llegar. Porque yo sé que voy a fallar. Yo sé que voy a pecar. Yo sé que no voy a poder cumplir perfectamente el estándar de Dios. Yo sé que yo no voy a poder vivir la vida que Cristo vivió. Yo sé que fallaré. Yo sé que no siempre seré fiel a Dios. ¿Dejaré entonces de formar parte de la casa de Dios? Esto luego se nos complica cuando pensamos o nos acordamos de aquellos que antes estaban entre nosotros, que creyeron, que se bautizaron y que de repente un día se fueron de la iglesia y ya no quieren saber nada más. ¿Puede ser que yo sea uno de ellos? Una de las ventajas de leer la Biblia como un todo es que no vamos a tomar un texto y malinterpretarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto bíblico en nuestras mentes y cuando leemos esto ya automáticamente decimos, no puede decir lo que parece que dice. Porque yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Es la obra de Dios en Cristo. De la misma manera que yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación, yo no puedo hacer nada para asegurarme
para asegurar la salvación. Está en las manos de Dios. Él me salvó y Él dio su Espíritu que me sella para recibir esa herencia. Por lo tanto, ¿cómo entendemos este sí? ¿Cómo entendemos esta condición? Bueno, en primer lugar, fijaros cómo dice el texto. No dice seremos nosotros si retenemos firme. Dice que ya somos casa de Dios. Ya lo somos. Ya formamos parte del pueblo de Dios. Somos casa de Dios hoy si perseveramos hasta el fin. Lo que vemos aquí es que la perseverancia no es la condición para que seamos ahora casa de Dios. Lo que nos está diciendo es que la perseverancia hasta el fin demuestra que ya somos creyentes, que ya formamos parte de la casa de Dios, que los que perseverarán hasta el fin son aquellos que son hijos de Dios. Hay una ilustración que un pastor usó que adapto, que viene a decir algo así. Un ejemplo. Es como si tú a tu hijo le dices, te doy 10 euros si ordenas tu habitación. O le dices, serás un buen hijo si ordenas tu habitación. En el primer lugar, hay una condición previa. Si él no limpia la casa, él no va a ganarse esos 10 euros. En la segunda, lo que le estoy diciendo a mi hijo es que si él limpia la casa, él estará demostrando con ese acto de que es un buen hijo. ¿Me seguís? La perseverancia confirma el hecho de que somos hijos de Dios. Aquellos que han sido salvados reciben vida eterna. No podemos perder la salvación. No depende de nuestro desempeño, de nuestros esfuerzos. Ya somos hijos de Dios y lo seremos por toda la eternidad. Cristo nos da vida eterna. No nos da un vale que tenemos que ir sellando y cuando lleguemos allá ya veremos. Tienes vida eterna hoy. Y que llegues al final demuestra que la tienes. Entonces, ¿qué de aquellos que se quedaron por el camino? Precisamente su no perseverancia demuestra que nunca fueron hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo en este texto. Por lo tanto, lo que nos está llevando aquí es a considerar nuestros corazones. Nos está exhortando a perseverar hasta el final. Ese sí no está para desanimarnos, sino para que nos aseguremos que no confiamos en nuestra salvación en un acto puntual. ¿Cuál es el problema? Que muchos dicen, sí, yo soy cristiano porque un día hice una oración. El 20 de enero del 1900 tal, a las 15:37 horas. Aquel día hice una oración. O aquel día me quebranté y lloré. O aquel día tomé una decisión por Cristo. Está muy bien. Eso puede indicar una nueva vida en Cristo. Pero lo que está diciendo es que tu seguridad en tu salvación no depende de que sucedió algo en un día puntual. La certeza de tu salvación ha de descansar en el hecho de que hoy tú sigues caminando en los caminos de Cristo. Que esa decisión, que esa oración, que ese quebranto, que ese llanto, se evidencia hoy en un amor creciente por Cristo, en un deseo de ser más como Él, se hace evidente por tus frutos. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué consideras que eres salvo? Si tu respuesta es porque un día, plantéate, ¿tu vida hoy confirma esa profesión de fe? Porque puedes estar engañado. Puede haber sido una mera emoción. Si eres joven, puede ser el hecho de que todos tus amigos se van a bautizar y tú quieres también formar parte de ello. O quizás alguien te ha dicho, haz esta oración y serás creyente, pero luego tu vida hoy te demuestra que tú no amas a Cristo. Tú no lo deseas, tú no lo buscas. Es cierto que pasamos por baches. Hay tiempos en nuestras vidas en que estamos más bajos. Pero la realidad es que el Señor nos recupera, nos vuelve a Él una y otra vez. ¿Amas a Cristo más que el día en que tú lo conociste? ¿Tu amor, tu servicio, tu fruto es cada día más evidente? Entonces, el hecho de que estás creciendo en santidad confirma esa profesión de fe. No bases tu salvación en lo que un día hiciste. Examina, porque puedes estar engañado, pero hay uno al cual no engañarás. Y el día que te presentes delante de Él, Él no te dirá, ¿me puedes decir en qué día hiciste la oración? No, Él va a ver si tu corazón ha sido rendido a Él, si tú lo has reconocido como Señor y Salvador. Piensa en ello porque es importante para tu alma, porque hay muchos que creen porque un día lloraron, pero si hoy tú no lloras por tus pecados, si tu vida no se caracteriza por un arrepentimiento diario, por una búsqueda del Señor diario, piensa bien, examina la condición de tu alma. Para ir terminando,
el autor de esta carta nos está diciendo, considera a Jesús. Si no lo conoces, búscalo. Jesús está construyendo una casa, que es su iglesia, que prevalecerá y será salvada al final de los tiempos. Cristo es el arca en el cual los que están en él serán preservados. Porque llegará un día que de la misma manera que el diluvio ocupó toda la tierra y destruyó todas las cosas, el fuego de Dios pasará y destruirá todas las cosas, y solo serán preservados aquellos que están en Cristo. ¿Quieres formar parte de esa casa? Entra en ese arca, busca a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados clamando por salvación. Y fijaros que cada día hacemos la misma invitación, cada domingo hacemos esa invitación porque el día se acerca. Como Noé, cada día decía, anunciaba que el juicio de Dios venía y nadie escuchaba. Cada domingo predicamos desde este púlpito, el juicio de Dios viene, Él viene pronto. Busca a Cristo hoy, porque todos aquellos que son ajenos a esta casa que Jesús construyó van a ser expulsados en aquel día eterno, de esa nueva casa en la que viviremos, y serán expulsados a un lugar de tormento eterno. Medita esto bien y considera a Jesús, quien pagó por tus pecados para que tú puedas tener salvación. Y si ya le conoces, toma ánimo y persevera hasta el final. No busques en ningún otro lugar la fortaleza, el consuelo y el ánimo. Cuando las dudas vengan, cuando la oposición arrecie, cuando el rechazo te haga sufrir, cuando las circunstancias se vuelvan adversas, recuerda quién eres en Cristo. Recuerda quién es Él. Pon tus ojos en Él. Él ha pagado completamente. Tu salvación es cierta en Él. Tu paz es segura. Tu esperanza es verdadera. Y si te sientes extraño en este mundo, es así. Porque este mundo ha rechazado a Cristo y va a rechazar a todos aquellos que se identifican con Él. Pero gloria a Dios que esto sea así, porque esto demuestra que tu corazón está en Él y que eres heredero de esa herencia eterna. Así que toma ánimo. Considera a Jesús y medita en Él cada día para que tu visión de Él sea mayor y mayor, de tal manera que lo ames más y más. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, maravillados al comprobar cuán grande y cuán preciosa es la obra que tú llevaste a cabo, al contemplar cuán grande y cuán precioso es Cristo. Señor, te pedimos que estas verdades llenen e inunden nuestros corazones y nuestras mentes, de manera, Señor, que realmente seamos transformados y más al carácter de Cristo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos santifiques, que tú nos ayudes, Señor, a dejar de correr tanto, a sentarnos, a mirar hacia arriba y considerar y meditar estas grandes verdades, a pensar cada día en el Evangelio, que tu Espíritu Santo lo grabe bien en nuestros corazones para que nuestras vidas sean transformadas. Señor, queremos ser más como Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que al final nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obra que Cristo hizo. Y sabemos, Señor, que esa obra es completa, que no tenemos que hacer nada, ni siquiera buenas obras para asegurarla. Gracias, Señor, por esa salvación, por esa gracia que has mostrado para con nosotros. Ayúdanos a vivir en consecuencia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.